léanlo sobre cultura organizacional, ¿cierto? Sobre estos temas de los que estamos hablando. Entonces, se los recomiendo muy, muy ampliamente. Muy bien. Yo creo que ya estamos todos, estamos casi todos y vamos avanzando entonces. Recuerden que hablábamos de los tres tipos de management. Vamos a hacer un ejercicio, vamos a empezar haciendo un ejercicio precisamente sobre eso y es lo siguiente. Vamos a pasarles por aquí en el chat para que todos descarguen este documento para que lo vean en la pantalla. Este es el documento, ¿sí? Hay una serie de características, ¿sí? De comportamientos. ¿Sí? Hay 16 comportamientos. Lo que ustedes van a hacer en este momento es vincular, fíjense, vincular los comportamientos de Management 1.0 con los de Management 3.0 en la segunda página del documento. Los van a traer aquí. Vamos a hacer un ejemplo inicial, ¿sí? Con el número 2. Compartir información y conocimiento abiertamente. ¿Quién me dice? ¿Eso será de Management 1.0 o de Management 3.0? Alguien que me diga. Compartir información y conocimiento abiertamente. Creo que 3. ¿Alguien está en desacuerdo? Entonces, si es de 3, lo ponemos en la derecha, ¿sí? Así como lo ven en el documento. Y buscamos, en este caso, cuál sería de 1, ¿cierto? ¿Sí? Por ejemplo, de 1, este es un ejemplo, mantener la propiedad de la información. Ese es el equivalente de 1, ¿cierto? Los de 1 lo ponemos en la izquierda, los de 3 en la derecha. Individualmente háganlo, tienen unos 5 minuticos para hacerlo con cada uno de ellos, a ver cómo les va. Hay una nueva participante en el workshop, se llama María Fernanda. María Fernanda, bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la bienvenida. Qué bueno, nos alegra que estés por aquí. Cuéntanos así un par de cositas de ti, ¿dónde estás? Estoy trabajando en Totus. Totus. Sí. En Lima. Sí, correcto, en Lima. Qué bueno. Para que hagan el ejercicio localmente. Y la idea es, por ejemplo, en el punto 2, como les decía, vuelvo a mostrarles, vincular. Estos son comportamientos tanto de Management 1.0 o de 3.0, vincularlos uno con otro en la segunda página, ¿cierto? Los que están en la primera, entonces buscamos uno, como aquí tomamos el número 2, compartir información y conocimiento abiertamente, es de Management 3.0, ¿cierto? De Management 3.0, mientras que mantener la propiedad de la información es de Management 1.0 y lo ponemos en la izquierda. Exactamente. Ahí. Lucho, buenas noches. ¿Me escucha ahí? Sí, buenas. Precisamente sobre ese ejemplo que usted menciona ahí, digamos, digamos, comparto el tema de que compartir abiertamente la información al interior del equipo y que esa no sea propiedad exclusiva de alguien para que pues todos podamos aportar es de 3.0, pero el tema de mantener la propiedad de la información, si es de empresa, pues es algo que también
suele pasar en empresas, sobre todo pues, de innovadoras y que basan en gestión de conocimiento, que es el tema de propiedad intelectual. De pronto es no sé, pues para mí la frase o la oración que se quiere decir ahí no es todo clara, de que la propiedad y la información se mantenga al interior de la organización o también al exterior. Porque pues una empresa basada en conocimiento que tenga pues política en propiedad intelectual y base su modelo de negocio ahí, pues es válido que mantenga la propiedad de la información. No, miren, Se refiere a nivel personal, creo. no, pero miren lo que pasa. Una cosa, pero es que quizás estamos hablando de dos cosas. Una cosa es la información per se, ¿cierto? Aquí está esta información, sí. Venga, nosotros tenemos la fórmula para tener equipos de alto desempeño en 3 meses, sí, por decir cualquier cosa. Lo hemos hecho así toda la vida y nos está funcionando, sí. Eso es nuestro, incluso lo podemos patentar, ¿cierto? Tenemos el derecho legal y otra cosa es compartirla, ¿sí? Otra cosa es contarle no solo al interior de la empresa, sino al exterior, al mundo entero, contarle, lo hacemos así. ¿Sí? Hace algunos años, Google hizo un estudio, el proyecto Aristóteles. Hay poco publicado del proyecto Aristóteles. Ellos se dieron a la tarea durante 2 años de investigar por qué sus equipos, ellos dijeron, oye, ¿por qué nuestros equipos son exitosos? Y hicieron el estudio. Hay, digamos, una nota de prensa publicada, ¿cierto? Un breve artículo sobre eso. Y hay 5 razones principales. La primera de ellas, seguridad psicológica. Nuestros equipos tienen seguridad psicológica, ¿cierto? Nuestra gente está segura de que puede experimentar, ¿sí? Y mientras esté aprendiendo de los resultados del experimento, no es importante si el experimento tiene éxito o fracasa. La gente está tranquila porque no le vamos a volar la cabeza a nadie, ¿sí? No le vamos a bajar el sueldo a nadie, no le vamos a cobrar la inversión en ese experimento. Entonces la gente lanza sus ideas. Y eso se lo contó al mundo, por decir alguna cosa, ¿cierto? Eso fue lo que ellos le contaron. Allá adentro tendrán más detalles, ¿sí? Y eso para poner un ejemplo, ¿sí? Y así, ¿sí? Una cosa, miren, yo trabajé hasta enero de este año, trabajé 2 años en Tata Consultancy Services Perú, TCS. Por supuesto, tuve la oportunidad de conocer lo que estaban haciendo en materia de agilidad en la India, en Estados Unidos. Hay unos conceptos que están publicados incluso en el sitio de TCS, por ejemplo, como Agility Debt, deuda de agilidad, que está patentado por TCS, pero ahí está en el sitio web, están compartiendo la información, ¿sí? Tienen un modelo TCS tiene un modelo de agilidad distribuida, ¿cierto? Que tiene un nombre, Location Independent Agile, agilidad independiente de la ubicación. Si como TCS está dispersa en todo el mundo, 450,000 empleados, y tienen ese modelo, lo tienen patentado, pero ahí está en el sitio web compartido para todo el mundo, ¿sí? Y dice, es propiedad de TCS. Eso lo sé yo, les anticipo, claro, en el sitio web no están ciertos detalles, pero ya uno de allí puede tomar ideas. ¿Sí? Ya el resto de personas podemos tomar ideas de ese tipo de cosas. Entonces, a eso se refiere, ¿sí? Y en términos generales, nosotros en Agilidad compartimos, el objetivo es compartir información todo el tiempo. Sí, ya habrá secretos, pues eso es, quién sabe, que diga, no, es que esta es la gallina de los huevos de oro y esto sí no lo vamos a compartir, eso es otra cosa, ¿sí? Pero quizás eso no es comportamiento 3.0. Sí, yo lo que he visto por ahí en conversaciones que está relacionado a que sabe, manejar la información, por supuesto, no compartirla hacia afuera pudiera dar una cierta ventaja competitiva, pero eso pudiera cambiar en cualquier momento. Entonces, la ventaja que tú puedes tener ahí es esa mejora continua que tú
de alguna otra manera puede hacerte tener una ventaja sobre el mercado, ¿no? Claro, claro. Eso ya es otra cosa. Bien, entonces, ya han ido avanzando. ¿Quién nos dice qué otras comportamientos vincularon entre 1.0 y 3.0? Por ejemplo. Ejemplo, 1-0 sería creer que el poder proviene de su posición de autoridad y 3 colectivo es lo más grande del equipo. Exacto. 1.0, creer que el poder proviene de su posición de autoridad, y 3.0, de 3.0. Creer que el poder colectivo es lo más grande del equipo. Es lo más grande en el equipo, exacto. Que a propósito tiene relación con el tema de la información también de alguna manera. Uno más, a ver, alguien más, el siguiente, vamos a... Ajá, por ahí el número 4 lo coloqué en 1.0, que es combatir el fuego y centrarse en los síntomas, con 7, que es buscar A mí se me descubrir la causa. entrecortó eso. Buscar descubrir la causa a raíz de los... exactamente. Ese podría ser también. Bien. Uno más. A ver, vamos ya. Vamos más rápido ahora. 1.0, a veces escucha las recomendaciones e ideas de su equipo. 0.0, fomenta las recomendaciones e ideas de sus equipos. Bien. Otro. Quedan todavía 4. A mí me gusta mucho apegarse a los roles y responsabilidades específicas 1.0. Y 3.0 sería permitir que los roles y responsabilidades evolucionen y fluctúen, exactamente. Muy bien eso. Y ya es un comportamiento más 3.0. Uno más. Y de 3.0 sería el 10, que es ofrecer retroalimentación inmediata y continua con comportamiento personalizado. Tal cual, he tenido la fortuna de trabajar con las áreas de recursos humanos, que ahora empezamos hasta por cambiarle el nombre, gestión humana, en fin, y hemos logrado hacer ese tipo de cosas. ¿Sí? Que ya esa evaluación anual, ese feedback anual, ya no más. Es que en un año pasan tantas cosas que, en fin, alguien pudo hacer algo muy bien hecho en enero y en junio ya se nos olvidó. Entonces tiene que ser más continuo. Y uno más, a ver. Entregar la solución aprobada a sus equipos de 1.0 y 3.0, facilitar la lluvia de ideas con sus equipos. Es algo que he vivido en el pasado lo viví continuamente, ¿sí? Tanto los jefes, los gerentes, como los mismos clientes llegaban, ya era solución. Esto es lo que queremos. No, primero vamos a pensarlo entre todos, ¿cierto? Es un compromiso de todos y queremos que sea un consenso de todos. Facilitar lluvia de ideas con los equipos, comportamiento en 3.0, de cultura 3.0. Y otro... Y está relacionada con buscar y descubrir la raíz de los problemas en 3.0. 3.0, sí. Siempre estar pensando en el problema detrás del problema, a quiénes impacta, cuál es el impacto. ¿Sí? Empezar por allí, no quedarnos en los síntomas, en lo que parece evidente, pero finalmente no es. Entonces, eso es
Es eso, muy bien, buen ejercicio. Y ahora, dime. Me gustaría compartir una que me parece muy curiosa en las organizaciones. Sí. La de 1.0, asigne tiempo y recursos solo cuando sean. Es. Y la de 3.0, habilitar a sus equipos de tiempo y recursos de forma inmediata. Me parece bastante curioso porque las organizaciones para reclutar personal, recursos, somos muy lentos y no tenemos una bolsa de recursos que sea muy de la dinámica de la organización, que en cualquier momento te cambia el entorno y pues el que se queda pierde, ¿no? Sí, sí. Entonces eso es como bien interesante. Pero venga, ¿cuál es la de 1.0 y cuál es la de 3.0? Pues yo la vi así, ¿no? De 1.0 asigne tiempo y recursos solo cuando sea necesario. Sí, y la de 3.0, la otra. Habilitar a sus equipos de tiempo y recursos de forma inmediata. Sí. O sea, el tema ahí es como de interpretación. Pero lo que yo veo es que no, las organizaciones tienen para reclutar personal y con recursos somos como muy lentos en eso. Y siento que la idea es que a medida que te cambia el entorno y que las variables que uno va teniendo, esas nuevas señales de oportunidades, pues la idea es ser de manera ágil y rápida cómo mover los equipos y cómo articular nuevas personas, apoyar en ese nuevo horizonte, ¿no? Sí, exacto. Pero quisiera preguntarles a los demás cómo ven ese punto específico. Lo siguiente, sí, a ver si fue como lo entendió Gilbert o Gilberto. Gilbert, exacto. Allí, recursos significa cualquier cosa que no sea personas, ¿sí? Ok. Exacto, computadores, mesas, sí, lo que sea. Aquí hay una diferencia muy grande. Nosotros, cuando nos referimos a nosotros, personas, hablamos de personas. El resto son recursos. Tiempo, presupuesto, eso es otra cosa. Y nosotros ya ni siquiera hablamos de colaboradores ni de talento humano, ni eso incluso colaboradores y talento eran Management 2.0, pero ya no, simplemente personas. ¿Sí? Es muy importante eso. Entonces, efectivamente, ahí estamos hablando es de asignar tiempo y recursos solo cuando sea necesario en Management 3.0. Miren que la otra es más clara y dice, asignar a sus equipos, ¿sí? De tiempo y recursos de forma inmediata. Es eso. Acá es cuando sea necesario. Porque es que después si necesitan más, si necesitan más presupuesto, si necesitan más ayuda de esto otro, si necesitan más tiempo, es el tema de que se planificaba una vez, eso se va a tardar 6 meses, listo, le doy 6 meses, tenga. Necesita $100,000, tenga $100,000. Y si después necesita más, era muy difícil, ahora no. Y como lo que vamos es haciendo entregas iterativas e incrementales poco a poco, ¿sí? Hay que aumentar, hay que disminuir, necesitamos esto, vamos haciéndolo gradualmente cuando sea necesario. Es eso. Muy bien. Miren, en aras pues de que María Fernanda está aquí, si me permiten un par de minutos,
Sí, para recordar un poco, hemos estado hablando, María Fernanda, de distintas formas de gestión a través de Management 1.0, ¿sí? En donde básicamente nosotros las personas nos guían de un lado a otro, los procesos, ¿sí? Y nosotros éramos reemplazables realmente, el comando y control, en fin. Luego pues llegó el management, algunas prácticas que se llamaron de management 2.0. Miren, eso lo estableció Jorgen Apelo en su libro En Retrospectiva, ¿sí? Porque él quería llegar al tema de Management 3.0, entonces dijo, bueno, si ahora estamos en 3.0, pues en el pasado en algún punto estuvimos en 1.0 y luego en 2.0, pero hoy las compañías exhiben comportamientos mixtos, ¿sí? No es que haya compañías puras en Management 3.0, eso es bastante difícil. Decíamos que eso es un camino, ¿cierto? Es una acción y precisamente nosotros en buena medida somos responsables de que eso pase. En el Management 2.0, pues ya se tenían buenas intenciones, pero se hacían las cosas de manera equivocada, básicamente. Mientras que ahora, pues, promulgamos por equipos multifuncionales, en donde imperen los valores, donde se practiquen y se promuevan valores organizacionales y esa sea la base, sea el motor de las organizaciones, las entregas tempranas y frecuentes, la generación de confianza mutua, ¿sí? La inspección y adaptación continuas y el mejoramiento continuo todo el tiempo. Es a manejar el sistema como tal y vemos la organización, como la empresa como un sistema, ¿sí? Como una entidad. Algunos dicen que es un organismo vivo, otros no, en eso hay una discusión, pero es más eso, ideas que la gente luego, establecer ideas y metas en el mediano y en el largo plazo que motiven a la gente a estar trabajando, a los equipos autogestionados a estar trabajando. Ese es el fondo, pues, de la cultura de Management 3.0. Es básicamente eso. Vamos a seguir entonces, miren. La segunda parte del ejercicio rápidamente es, vamos a ir a un breakout room, ¿sí? 5 minuticos nada más. Entonces somos unas 20, vamos a hacer grupos de 3. Estos grupos de 3 es con la misma hoja con la que trabajamos y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ubicar, ¿sí? Van a calificar a la empresa donde están hoy, ¿cierto? Si son de la misma empresa, porque sé que un buen grupo de ustedes son de una única empresa, bien, si no, pues hablan un poco. La idea es que discutan entre todos un poco qué comportamientos de esos que están allí está exhibiendo la empresa. ¿Sí? Si está en uno, cuáles tendría de 3 o están cerca o cuáles están en uno todavía, básicamente. Para que además, pues en el grupo que toque María Fernanda puedan ayudarla un poco más. Entonces, vamos a abrir 8 breakout rooms de 3 personas para que vayan, recuerden, 5 minuticos y ahí vamos. Alguien que nos quiera compartir alguno de los resultados sin mencionar la empresa. Bueno, Luis, no sé si ya están todos. Sí. No, muy interesante porque coincidimos. Yo estaba con Ángela, que casualmente es paisana colombiana, pero ahora está en Chile. Y sí, coincidíamos que las empresas nos estamos moviendo como en un 50-50. Es decir, todavía estamos muy inmersos en los procesos, en todo el tema, además porque estamos regidos por temas regulatorios y todo esto.
Sin embargo, también ya se ve alguna actitud de algunos jefes que dan esa libertad, que la persona desarrolle más. Entonces creemos que nos estamos moviendo como en un 50-50. Sí. Coincidimos en eso. Qué bueno eso. ¿Y alguien más? Por acá les comparto un trabajito que estuvimos haciendo. Y bueno, aquí marcamos en rojo lo que, bueno, según la empresa, ¿no? Que estaba, si estaba en 1.0, qué prácticas estaban en 3.0, ¿no? Ajá. Entonces, Claro, bueno, hay claro. más rojo que verde. Sí, sí, sí. Sí, 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 también ocurre. Sí. En, bueno, bien. Eso pues para que vayamos avanzando un poco allí. ¿Alguna pregunta hasta este punto? ¿Alguna inquietud? Recuerden, para los que llegaron tarde en este sentido, les recomiendo mucho el libro Reinventing Organizations de Frederick Laloux, que está en español, Reinventando Organizaciones. ¿Sí? Muy, muy ampliamente recomendable. Vamos a ponerle el nombre aquí a todos. Lucho, también hay una Wikipedia del libro que también Sí. que tienen acceso pues rápidamente si no tienen disponibilidad de comprar el libro. Claro. Exactamente. Si nos puedes conseguir por ahí el enlace, Nicolás, y nos lo pasa, por favor. Muy bien. Seguro. Sí, seguro. Listo. Vamos a avanzar entonces. Vamos a ir avanzando. Para lo que viene, vamos a abrir aquí rápidamente. Una vez más vamos a ver este video.
Lucho, no se escuchó el video, no sé si era que no tenía, bueno, igual es subtitulado, pero... Muy bien, ¿cómo lo vieron? ¿Alguna inquietud y algún comentario? No, de verdad no había visto, estaba muy bueno el video. Sí. Miren, a propósito, ustedes lo van a recibir. En el caso de los videos, el enlace a los videos en YouTube. En este caso en particular de este video, les confieso que no revisé esta semana, pero la última vez que revisé hace como 2 meses para facilitar este curso también, los subtítulos en español todavía no estaban. Entonces les vamos a enviar en un archivito un .srt donde están los subtítulos. Esto pues esos subtítulos los puse yo se los estoy pasando localmente. Entonces para que lo tengan en cuenta allí también. Bien, pero precisamente volatilidad, ¿sí? Incertidumbre, complejidad, de eso hemos estado hablando. Y vamos a ver cómo es que nos comportamos, y ambigüedad, cómo es que nos comportamos en estos contextos, básicamente. Al punto al que vamos es a que definitivamente ya aprendimos que no hay leyes para enfrentar el cambio, no hay metodologías fijas, rígidas, el paso a paso para enfrentar este tipo de cosas. Lo mejor que podemos, una de las mejores cosas que podemos hacer mejor, a mí siempre me gusta hablar en esos términos, porque decir lo mejor que podemos hacer esta es la única solución. No, una de las mejores cosas es seguir un poco estas 8 pautas que les vamos a dar aquí, y que es lo que hemos aprendido a hacer y es lo que estamos practicando en nuestros equipos y en nuestras organizaciones. Primero, enfrentar la complejidad con complejidad, ¿sí? Miren, es definitivo. Si un sistema tiene menos, es decir, una empresa tiene menos complejidad que su entorno, que el entorno, ¿sí? El entorno, ese medio hará cosas que el sistema no puede manejar. Por eso es que decimos abrazar la complejidad, ¿sí? Es básicamente eso, ahí. 2, usar diversidad de perspectivas. Otra vez, trabajo colaborativo, lluvia de ideas, ¿sí? Diverger para converger. Todas las ideas son bienvenidas. En este caso son bienvenidas junto con las acciones.
No solo decir y promover ese comportamiento, no solo decir, oye, hagan esto, ¿sí? Solo lanzar propuestas. Oye, ¿cuándo van a hacer aquello? No, es cuando, venga, hagamos esto. ¿Qué necesitamos para hacerlo? Yo ayudo. Ese tipo de cosas es importante. Y todas las ideas son bienvenidas porque ayudan. Subjetividad y coevolución aquí conviven todo el tiempo, ¿sí? Porque ya veíamos en el video, la causa y el efecto son interdependientes. Y cuando eso pasa, se resuelve la situación centrándonos en una cosa. Esto, copiar y modificar, ¿sí? Por supuesto, bajo la ética y, en fin, dando las referencias del caso, todo lo que haya que hacer. Así son los estudios científicos, son eso, ¿cierto? Son aportes, ¿sí? Se basan en estudios previos y el investigador aporta algo nuevo. Empieza a copiar y a modificar, actualizar. Así hacemos nosotros. Oye, vi esto, lo modifiqué aquí, me funcionó, porque como estamos experimentando todo el tiempo, entonces eso es importante. Esto le sirvió a alguien más, a nosotros nos puede servir, pero quizás variémosle alguna cosita, eso también puede funcionar. Dependemos del contexto, de los escenarios, ¿sí? De lo que nos cobija, dependemos de eso. Y hay que esperar eso básicamente. Entonces, recuerden, tu escenario es distinto al mío y tenemos que mirar qué pasó, no porque le funcionó a Nicolás, le va a funcionar a Lucho, no es así. Tenemos que anticiparnos, tenemos que explorar, tenemos que adaptarnos todo el tiempo. Eso es lo que mejor podemos hacer, es decir, experimentar, ¿sí? Acortar el ciclo de retroalimentación. Lo que ya sabemos es que tenemos que aumentar el número de experimentos por unidad de tiempo. Ya no le vamos a decir a nuestra empresa, dame $1 millón y un año. No. Ve dándome $10,000 cada semana y vamos a hacer experimentos semanales a ver qué pasa. O 15,000 o 20,000 dólares cada 15 días. Nuestros sprints son de 15 días. Entonces, y como cuando nosotros entregamos de inmediato, nos retroalimentan para reflexionar, entonces vamos mejorando en ese orden de ideas. Y 8, mantengamos las opciones abiertas, preparémonos para sorpresa y recuerden, nosotros estamos aquí como agentes de cambio, somos los llamados a llevar a nuestras empresas ese mensaje de cambio. Entonces hay que decirle, tenemos que prepararnos para las sorpresas, para que algo funcione, para que algo no funcione, todo ese tipo de cosas, llevar ideas, ¿sí? Lo que ya sabemos es que necesitamos crear seguridad psicológica, ¿sí? Lo que Kierepsky en su agilidad moderna dice, haz de la seguridad un prerequisito. ¿Sí? Se refiere básicamente a eso. Entonces son estas 8 guías como para ir enfrentando lo que pasa, ¿sí? La complejidad permite múltiples perspectivas, nadie tiene la única respuesta, la última. Es normal estar de acuerdo, ténganlo en cuenta siempre, estar en desacuerdo, perdón, eso es bastante importante que lo tengan en cuenta, ¿sí? Muchas veces la copia de ideas de un contexto a otro es la forma más exitosa de lograr la innovación. Todo depende del contexto. Ejecutemos tantos experimentos como sea posible. No hagamos predicciones o por lo menos no gastemos tanto tiempo haciéndolas. Por ejemplo, las estimaciones de lo que vamos a hacer. En gran parte del trabajo que nosotros hacemos, ese trabajo depende de nuestro conocimiento, de nuestra experiencia, pero ese trabajo tiene alrededor una cantidad de variables que muchas veces no manejamos. Entonces, predecir con exactitud o con un grado de exactitud muy alto es muy difícil, raya en lo imposible. Entonces, no gastemos tanto tiempo estimando, ¿sí? Sí, hacemos de la manera más responsable posible, le decimos a la empresa, miren, con la información que tenemos hoy, creemos que
el tiempo que necesitamos va de entre 6 a 8 meses, ¿sí? Pero eso mañana va a empezar a cambiar. ¿Por qué? A medida que vayamos recibiendo mayor información, más detalles de lo que vamos a hacer. ¿Sí? Porque como no detallamos todo con anticipación por aquello de los cambios, si nos empezamos a detallar hoy, la próxima semana todo puede cambiar y corremos el riesgo de estar generando desperdicios de tiempo así. Así que, y recordemos, y mucho menos son demostraciones que ya hay científicas para nada. ¿Sí? Entonces, son unas breves guías, unos lineamientos de cómo comportarnos y de cómo empezar a cambiar el comportamiento en nuestras organizaciones. Esto ya se los dije también de otra manera, no podemos administrar dinámicas humanas complejas con metodologías, ¿sí? Así que mantengamos lo simple, KISS. Mantengamos las cosas tan simples como sea posible, no generemos desperdicios. Además, si se trata de una situación compleja, lo último que necesitamos es un modelo complicado, no lo hagamos. Hay muchas opciones para guiar los comportamientos, estas son algunas. Entonces, como siempre, no tratemos de controlar a las personas, no tratemos de hacer eso, porque no funciona así, no somos creativos así, no somos productivos así. Ese fue el problema, el gran problema del Management 2.0, todo ese comando y control, la respiración en el cuello, ese tipo de cosas pues que no nos estaban funcionando. Hablemos un poco ahora de motivación y compromiso, ¿cierto? Muy rápidamente. Recuerden que una de las vías, de las pistas de Management 3.0 es energizar a las personas, ¿sí? Sabemos que somos la parte más importante de una empresa y los líderes, los gerentes, debemos hacer todo lo posible para mantener a las personas activas, creativas y motivadas. Por eso les decía el martes que hoy por hoy un líder es cualquier persona que sea capaz de modificar su entorno para que todos mejoremos. Y eso lo podemos hacer todos. Créanme, no tenemos que tener poder organizacional, no tenemos que estar en el top management para hacerlo, quizás ni siquiera en el middle management. ¿Sí? Si somos capaces de estar pensando todo el tiempo en nuevas ideas para que todos mejoremos, ya somos líderes, básicamente. Allí me gusta mucho pues contar la historia que ha pasado todo este tiempo cuando hemos estado implementando marcos de trabajo como Scrum en las organizaciones, ¿sí? Cuando a la gente se le dice, discúlpenme que por aquí hay unos truenos bien fuertes, cuando a la gente, a los equipos les decimos, oigan, es que ahora no van a tener jefes así directos, gente respirándola en el cuello, son equipos autoorganizados, la gente se motiva, ¿sí? Van a tener más libertad, vamos a trabajar con cosas como el honor como base, ¿sí? Es importante, van a tener unos desafíos interesantes, ¿sí? Se van a definir unas metas en el corto y en el mediano plazo que ustedes van a alcanzar, pero ustedes son los que deciden cómo alcanzarla, definen sus tácticas y sus estrategias, y eso es muy bonito, empiezan a suceder cosas. Me ha pasado todo este tiempo, la cara de la gente empieza a cambiar. Pero miren, hoy por hoy nos sigue pasando y allí van a encontrar los detalles. Esto creo que se los decía ya, más de la mitad de los trabajadores estadounidenses odian su trabajo, lo odian. En Colombia, por ejemplo, es el 71%, esto es de 2014, ¿sí? Los números no han variado mucho, ahí van a encontrar los enlaces. Y en Perú, sí, como estuve 2 años en Perú, esto también lo hemos hecho mucho allá, esta información es de 2016, el 65% de los consultados no es feliz en el trabajo, eso es grave. Además de eso, el 70% de todas las estrategias, iniciativas y proyectos fallan, y eso no es bueno para nadie en el mundo, ¿cierto? No es bueno para nosotros, ¿sí? Como personas, como trabajadores, no es bueno para los dueños de las organizaciones, para los accionistas, y por supuesto no es bueno para los clientes porque reciben mala atención, mala calidad, en fin,
no es bueno para los proveedores, para los socios de negocio, se rompen las cadenas de suministro, y si no es bueno para ninguna de esas partes, en general no es bueno para nadie, para la comunidad, para la sociedad. ¿Sí? Hay que buscar mejorar ese tipo de cosas. Entonces, viene eso, esta pregunta: ¿cuándo fue la última vez que disfrutaste tu trabajo y por qué? Esa pregunta se las voy a dejar allí, pero vamos a hacer un ejercicio aquí. ¿Cómo motivamos a la gente? ¿Cómo podemos mejorar el compromiso de las personas? Menti con el código 9000532. Y pues están ya algunas de las respuestas. Sí. ¿Qué significa compromiso? Que contribuye con la generación de valor, ejecutar actividades que aporten a la estrategia de la empresa, agregar valor a la organización con su experiencia y conocimiento, esfuerzo, dedicación, sangre, dolor, sufrimiento, imagínense, falta de tiempo, ocupación plena, responder a la inmediatez, asumir toda la carga laboral y tareas que se asignen, dando lo mejor, que ama lo que hace, que dé lo mejor de sí. Son algunas de las respuestas. Que pueda colaborar para lograr los objetivos, que entrega las tareas asignadas en los momentos más críticos, que cree en el propósito y la misión de la misma y entrega su tiempo y esfuerzo a la misma, a la empresa. Dar más allá de las funciones que tiene que cumplir, ¿sí? Que esté dispuesto a dar lo mejor en lo que hace, llegar feliz y dar todo, lealtad, entregar todo su conocimiento, actitud y capacidades. ¿Sí? Depende del líder del equipo, pero como valor es visto como el interés y las ganas que le pone una persona para alinear su trabajo con el objetivo de la compañía. Son algunas pues de las respuestas de ustedes. Y lo mismo aquí: cómo motivamos a la gente, cómo podemos mejorar el compromiso, asignando responsabilidades con acompañamiento cercano, brindando retroalimentación de su desempeño, reconocer logros, hacerlo feliz, empoderándolos. Precisamente estaba pensando por qué la gente no es feliz. Es por el trabajo, por las condiciones, por el horario, por el salario. Bueno, son preguntas. Habrá que ver lo que cada uno le motiva. Hay que conocer el recurso definitivamente. O sea, la persona, como decíamos. Darles conocimiento y control, dándoles libertad, empoderando y dando confianza a los equipos. ¿Sí? Las motivaciones son dependientes de la edad generacional del empleado. Para un empleado Gen X o Y, un bono en el salario es suficiente. Para un Gen Millennial, un día de descanso es suficiente. Asimismo, es el grado de compromiso. Dar flexibilidad y empoderamiento, en fin, seleccionando mejores los perfiles, dándole las herramientas necesarias, reconociendo su esfuerzo, siendo cercano, escuchando y orientando, empoderando, dando confianza a los equipos, dando responsabilidades, dar retroalimentación positiva. Y algunas otras respuestas que ustedes están allí anotando. Qué bueno.
En general, sí, hay algunas respuestas que rayan en la tristeza de pronto, que uno dice, sí, esto significa responsabilidad aquí. He tenido yo casi toda mi vida profesional, he trabajado en el mundo de los proveedores, ¿cierto? Y para otras empresas. Y por ejemplo, cuando trabajé de desarrollador, que nos tocó largas jornadas de trabajo, uno también veía a los empleados de esa empresa, de los clientes nuestros, también por cualquier motivo trabajando hasta tarde. Pero además lo más curioso era que, por ejemplo, portátiles, la gente salía de las oficinas a las 10, 11 de la noche o hasta más tarde con el portátil para regresar. No, y mañana nos vemos a las 6 de la mañana aquí. Y yo, ¿será que va a trabajar ahora con el portátil y nos vamos a ver aquí mañana a las 6? Era uno decía, a eso le hace falta algo allí. Y si no, tú eras mal empleado, ¿cierto? No te podías ir antes que el jefe nunca, ¿cierto? Una cosa es que si tu horario de salida es a las 6 de la tarde y tú te vas a las 4, bueno, de pronto pasa algo. Pero si te vas a las 6 y si todo está bien, si todo está normal, listo, no hay problema. Pero no, si uno se iba a las 6 ya era malo y no lo tenían en cuenta. Sí, tuve la oportunidad de conocer un gran amigo, me hice gran amigo de él, que su hija incluso fue campeona mundial de patinaje. Para los que no son de Colombia, saben que Colombia es una potencia en patinaje sobre ruedas, y él todos los días salía de la empresa, o muchos días salía a la hora que debía salir en punto a buscar a la hija para llevarla a entrenar, ¿sí? Y a mí me llamó la atención porque cuando lo conocí, a él no lo tenían en cuenta para los ascensos, para nada. Y él me dijo, no, Lucho, es por eso. Como yo me voy de aquí en punto, no me han tenido en cuenta. Es ese tipo de cosas lo que pasaba. Comportamiento 1-0 o 2-0 es básicamente lo que pasaba allí. Entonces, para tenerlo en cuenta. Esta pues se las dejo a ustedes para que lo piensen, ¿sí? De esto era de lo que hablábamos, esa falta de compromiso de los empleados, coordinar y motivar la actividad económica de las personas. Sí, alguien dijo por allá que para la gente de, qué sé yo, los de la generación de la guayaba, yo incluidos, un bono en plata está bien, pero para los millennials no. Sí, eso puede ocurrir, ¿cierto? Era el pensamiento de antes. En el caso mío, créanme que cambié también, claro. Entonces, es eso. Anteriormente, plata, plata, plata. Veíamos que así solo se motivaba a la gente y no necesariamente pasa eso. Entonces, mire, técnicamente, voy a decirlo de otra forma, técnicamente nosotros no podemos hacer reír a las demás personas, ¿sí? Lo que sí podemos hacer son cosas, ¿sí? O establecer el entorno adecuado y en fin, tener ciertos comportamientos que hagan reír a los demás. Así es esto. No podemos hacer que las personas se sientan como motivadas o comprometidas, pero podemos mirar qué tipos de comportamientos podemos tener para que eso ocurra. Y a los líderes de hoy, a los gerentes de hoy, precisamente tienen que hacer todo lo posible para que las personas se sientan motivadas, para que el compromiso sea una propiedad incorporada de la organización. De eso se trata básicamente. Hoy por hoy, el motivador extrínseco por excelencia es el dinero. En el caso nuestro, pues el salario, ese tipo de cosas. Los bonos en metálico, como decimos, pero efectivamente no a todo el mundo le interesa eso, ¿sí? Por eso es que, sobre todo en nuestras economías en Latinoamérica, la gente quiere ascender, porque
entre más arriba está en la organización, más gana. ¿Sí? Pero en Estados Unidos, por ejemplo, ustedes saben, es muy común que un desarrollador de software toda la vida se quede desarrollando software porque tienen unos salarios excelentes, inclusive los buenos desarrolladores certificados en tal o cual plataforma, etcétera, se pueden llegar a ganar más que los gerentes de proyecto. Eso muy poco pasa por acá, o apenas está empezando a ocurrir precisamente a raíz de todo esto que estamos tratando de cambiar. Y la idea es que lo continuemos haciendo. Dado eso, Jorgen Apelo hizo todo un estudio de lo que podía motivar a la gente, ¿sí? Todo esto que ven ahí, la teoría de 2 factores, la jerarquía de las necesidades de Maslow, en fin, la autodeterminación de Deci y de Ryan, la teoría de los 16 deseos básicos de Ries, una gran cantidad de cosas. Es fácil. Algunos dicen que Jorgen Apelo es un buen compilador, pero el tipo tuvo que encorvarse ciertamente a escribir, a hablar con todos estos autores vivos, a leer muchísimo, ¿sí? Y finalmente a escribir el libro, pues, que originó todo este movimiento de Management 3.0, y eso hay que abonárselo, ¿sí? Entonces, dado eso, él llegó a la conclusión, lo que motiva a la gente son estas 10 comportamientos, estos 10 elementos. La curiosidad, claro, nosotros tenemos muchas cosas y nos gusta investigar y pensar, y en el trabajo que muchos de nosotros hacemos pasa eso, ¿sí? Estar todo el tiempo consultando, investigando, yendo más allá, pensando, eso nos motiva. El honor, ¿sí? Nos interesa, nos sentimos orgullosos de que nuestros valores se vean reflejados en nuestro trabajo. La aceptación, ¿sí? Que nuestros colegas, nuestros jefes nos aprueben y aprueben lo que hacemos, ¿cierto? Y quiénes somos. La maestría, ni hablar, ¿sí? Esto es de lo que más me motiva a mí, es el desafío, ¿cierto? El que tenga que desarrollar competencias para hacer las cosas, ¿sí? El poder en el sentido de la influencia, y no tanto el poder jerárquico, que también, ¿cierto? Pero también influenciar en el resto de la organización, ¿sí? La libertad, algo que pasó hace 5 meses, fue que las organizaciones nos empezaron a dar libertad a la fuerza. Pasó, ¿sí? Ahorita, pues, hoy más adelante o la próxima semana que hablaremos de empoderamiento y delegación, volveremos a este punto. Entonces, pero a muchos nos gusta eso, la libertad, ¿sí? Las relaciones, nos interesa, ¿sí? Tener buenas relaciones con las demás personas, estar en un equipo, en un grupo, en un área donde seamos bienvenidos, donde haya camaradería, ¿sí? Donde las risotadas estén a la orden del día, donde el piso de la empresa se parezca al patio de la escuela, ese tipo de cosas. Nos gusta muchísimo a algunos, ¿sí? El orden, que las cosas, que el entorno sea más o menos estable. Hay empresas que se escudan diciendo, no, aquí lo único constante es el cambio, cuando en realidad son desordenadas, ¿sí? Y no se trata de eso. El orden, la definición de metas es importante, que es el otro motivador, la meta, ¿sí? Que ese propósito personal de nuestra vida se refleje en lo que hacemos, ¿cierto? Que eso esté, que haya consistencia, porque si nosotros en nuestra vida personal vamos por un lado, pero el propósito de la empresa va por otro, seguramente vamos a estar desmotivados, como pasa mucho, ¿sí? Eso es lo que ocurre. Y el estatus que los demás nos reconozcan. De eso se trata, esos 10 motivadores. Unos nos motivan más que otros, ¿sí? Básicamente, es lo que ocurre allí. Entonces, tengamos en cuenta que todos
todos nos motivan en mayor o menor grado. ¿Sí? Preguntas hasta allí, inquietudes. Lucho, de eso que acabas de explicar de los motivadores, ¿cómo lo has aplicado o en qué departamentos como que uno pudiera empezar a utilizar esos motivadores para descubrir de manera grupal o de manera individual en un área? Claro, aquí hay algo con esa pregunta, me gusta decir lo siguiente. Nosotros, hablo de quienes trabajamos en esto del cambio, como agentes de cambio, como coaches, en fin, los títulos y sobrenombres que recibimos son muchos, agility enablers, scrum masters, en fin, facilitadores ágiles. Muchas veces tenemos una formación venimos de tecnología, a veces de administración, ¿sí? Pero muy probablemente para algunas cosas no tenemos el background primero académico, ¿cierto? Que deberíamos tener para enfrentar cierto tipo de situaciones. Esto de los motivadores es uno de ellos. Mi recomendación es hacernos acompañar siempre. Nosotros como agentes de cambio, hacernos acompañar, por ejemplo, ¿de quiénes? De las áreas de gestión humana o recursos humanos o como se llamen. Seguramente en ese tipo de áreas hay personas indicadas, qué sé yo, psicólogos y compañía que nos pueden ayudar. ¿Sí? No pretendamos pues que con la lectura del libro y con venir al curso ya vamos a salir expertos en motivar a las personas. Nosotros lo que podemos son facilitar espacios y establecer pautas, ¿cierto? Y mostrarle a la gente que este tipo de cosas existen, pero tenemos que hacernos acompañar de gente que es la que finalmente va a hacer el trabajo. Y, por ejemplo, hemos hecho eso, he tenido la fortuna de hacerlo para, por ejemplo, mejorar el clima laboral en las organizaciones. Y lo empezamos a hacer por áreas. Y esto es lo que empezamos a hacer, a explorar y a explotar luego qué es lo que motiva a la gente, ¿sí? Entonces, si encontramos que, por supuesto, se hace un ejercicio con todo el mundo, oye, de estos motivadores, y como siempre la recomendación es, empecemos como dice la guía, son estos 10 motivadores, después podemos quitar unos o agregarlos, pero la recomendación siempre es, empecemos con estos. Sí, a algunos de ustedes les puede parecer, oye, pero ahí faltó tal o cual motivador, y yo creo que este no es un motivador así o no sé qué. Eso va a depender de los escenarios, ¿cierto? Empecemos con estos 10 y le decimos a la gente, venga, cuéntenos qué es lo que más de todos estos, en qué orden los motiva, desde el que más lo motiva hasta el que menos lo motiva, y vamos a encontrar patrones. Ajá, en esta área o en este equipo, el motivador más importante para el 50% de las personas es el honor, o es la maestría, o es cierto, eso va a depender de las áreas, de los equipos, de lo que estén haciendo en ese momento, de lo que esté pasando. Seguramente era muy distinto en enero que hoy. ¿Sí? En fin, hay distintas cosas y eso se registra y empezamos a trabajar en pro. A la gente le motiva esto, entonces hay que empezárselo a dar, ¿cierto? ¿Sí? Por ejemplo, si a la gente le motiva la curiosidad, si encontramos, oye, aquí en esta área la gente, eso es su mayor motivador, el 50%, el 40%, el 60% de la gente, el mayor motivador es la curiosidad. Empiezan a surgir las ideas. Solución, montemos un laboratorio de innovación, ¿cierto? Un área de investigación y desarrollo, cosas de ese tipo, ¿sí? Y por ahí empezamos. ¿Sí? Las relaciones,
Oiga, si a la gente le interesan las relaciones, por ejemplo, cuide cuando va a cambiar a una persona de equipo o de área, ¿sí? De pronto a Magnolia, ¿sí? O a Enrique les interesa estar juntos, a Magnolia y a Enrique y a Ángela les interesa estar juntos. Y si a Magnolia se la llevan de área o la cambian de equipo, ya no le va a gustar tanto porque tiene una sinergia, tiene una buena amistad con Enrique y con Ángela. Porque eso es lo que le interesa, son las relaciones. Entonces hay que cuidar eso, ¿sí? Y eso es importante. Más o menos es eso. De hecho, vamos a hacer un ejercicio. Les voy a pasar otro archivo. Esto pues lo hemos preparado en línea también, ¿sí? Este archivo de Excel que les voy a pasar. A ver. Este es uno de los ejercicios que hacemos con las personas en los equipos, ¿sí? Recuerden lo que yo les decía el martes, que esto no es como las películas de Rápido y Furioso, donde al final nos dicen no intente las escenas de persecución en su casa porque es hecha por expertos. No, todo esto lo podemos empezar a hacer ya mismo, incluso en nuestro hogar, en nuestras empresas, ¿sí? Entonces, lo que van a ver allí, lo que tienen en el libro en ese libro de Excel en la hoja, ¿cierto? Incluso pueden hacer una copia de la hoja. Cada uno de ustedes, ¿sí? ¿Me confirman si ya lo están descargando, por favor? Y que indica el ejercicio. Ordene las cartas de izquierda a derecha. Por ejemplo, si lo que más me interesa es el honor, la honra, ¿sí? De izquierda viéndolo desde la pantalla, entonces la pongo de primerito. De izquierda a la izquierda el elemento motivador, o sea, el más motivador. Es eso. Y a la derecha, el menos motivador de esos, ¿sí? Porque ya establecimos que todos son motivadores. Sí, dime, María Fernanda. Hola, Lucho. Mi consulta es, una vez que ya le preguntamos al equipo cuáles son los motivadores que más los más importantes para ellos, y hacemos una matriz para saber el top 3 de motivadores que reinan o son los más importantes en general para todo el equipo. Las acciones que tenemos que empezar a desempeñar para apuntar a estos motivadores, se tienen que trabajar con todos, o sea, se tiene que co-crear las acciones o las tiene que definir ya la jefatura o con el supervisor, o cómo consideras que sería lo más óptimo. Porque, claro, sí, dime. Lo decía porque en algunas ocasiones quizá el equipo pueda mencionar algunas propuestas que no sean tan viables. No lo sé, o sea, no sé si sea mejor ya venir con propuestas hechas o se puedan co-crear o cómo lo consideras que es mejor. Miren, de hecho les voy a contar cómo he tenido la oportunidad de conducir este tipo de ejercicios, como les he dicho, acompañados de quien toca, ¿cierto? De las personas, claro, estarán los gerentes, las áreas de recursos humanos necesarias y en fin, las especialidades necesarias allí. Porque tú acabas de mencionar algo importante. De pronto la empresa dice, entonces si lo que nos interesa es la curiosidad, necesitamos un laboratorio de innovación y de pronto lo que hacemos en la empresa, el laboratorio de innovación cuesta $5 millones y es probable que eso no se realice de inmediato, ¿cierto? Eso va, si logramos que se haga, va a tardar
muy buen tiempo. Entonces, hay que tener cuidado, pero en términos generales sí. La idea es que sea co-creado, que las acciones sean co-creadas por todos los interesados y que por supuesto estén presentes las personas que también de inmediato puedan decir, oye, esto sí lo podemos hacer. Es más, podemos empezar por también haciendo matrices de esfuerzo versus de beneficio versus esfuerzo, ¿sí? Algunas cosas que en el corto plazo, por ejemplo, y con menos esfuerzo, con menos inversión, den cierto impacto. A la gente le interesa, por ejemplo, el tema de las relaciones. Entonces podemos empezar a adoptar políticas de que los equipos no se disuelvan como lo están haciendo hasta ahora. Es que hoy nuestras iniciativas se cambian cada 2 meses y cada vez que iniciamos algo, un desarrollo, alguna cosa, los equipos cambian. Ya no va a ser así. A los equipos les va a llegar iniciativas, proyectos. Entonces no vamos a cambiar los equipos porque es que a la gente aquí le interesan las relaciones y ya se sienten cómodos en sus equipos. ¿Sí? Cosas que se puedan hacer. Que a la gente le gusta que lo reconozcan, que la aceptación, en fin. Entonces, bueno, vamos a ver de qué forma podemos empezar a premiar a la gente, ¿cierto? A incentivarlos en ese sentido. Cosas así. Pero cuando se trate de temas de mucho más, que requieran de mucha más inversión, estructura, tiempo, hay que tener cuidado con eso. El equipo también tiene que ser consciente, o el área tiene que ser consciente de lo que se puede hacer y no se puede hacer en ese sentido. Pero sí, la idea es siempre tratar de que haya una negociación. Haya una negociación de cierto tipo. Listo, no podemos tener un laboratorio de innovación aquí, pero sí podemos de tanto en tanto tener un proyecto que permita hacer innovación. Hay empresas, miren, como Atlassian, la empresa que hace Jira, no sé, Jira pues es una herramienta que se usa muchísimo y hace otras ellos compraron Trello, que quizás lo compraron ya hace algunos años, que quizás ustedes conocen Trello. En Atlassian, cada cierto tiempo, creo que es cada 3 meses o algo así, hacen un día entero, ¿sí? En donde la gente hace lo que quiera, con tal de que al final de la jornada, vean, y el asunto es una fiesta totalmente informal, disfraces, en pijamas, no sé qué, la gente se dedica a lo que quiera. ¿Sí? Muestren qué hicieron, si es que desarrollaron algo, en fin, lo muestren. Y así han nacido buenas ideas en Atlassian, productos que hoy están en el mercado. Y eso lo tienen muchas empresas, ¿sí? Ese tipo de cosas. Entonces eso motiva a la gente. Eso salió de un plan de mejoramiento ¿sí? No conozco la historia detrás de esto, si fue de un ejercicio de motivadores intrínsecos, pero sí pasó así. Nació de uno de esos planes de mejoramiento, de mejorar el clima laboral y ese tipo de cosas en la empresa. Pero lo mejor es que todas estas cosas sean co-creadas y se hagan por consenso, que no sean impuestas, ¿sí? Es lo que hemos encontrado que nos da mejores resultados. Gracias, Lucho. Bueno, Otra pregunta sí. súper puntual. Yo hice ese levantamiento de información con el equipo en marzo. ¿Hasta cuánto tiempo tiene vigencia o es como que cada cuánto tiempo tengo que hacer ese levantamiento de información? Varía demasiado la elección de los motivadores intrínsecos por circunstancias personales, sociales, etcétera. ¿Cómo lo ves tú? Mira, este tipo de cosas, en mi experiencia, yo llevo ya unos 4 o 5 años usando este tipo de instrumentos
y en mi experiencia esto no cambia tan fácilmente, ¿sí? Pero ahí sí, pero ya desde entonces que esas fueron las primeras recomendaciones que a mí también me dieron y las puse en práctica y han dado buenos resultados. Ya desde ese entonces tratamos de hacer el ejercicio de manera trimestral, a lo sumo trimestral, porque sí, ya sabemos más o menos que en un trimestre pueden ocurrir cosas, ¿sí? que cambien el rumbo de la situación, o como ocurrió ahora, hace 5 meses, ¿cierto? Quizás hicimos un ejercicio, de hecho yo lo hice a finales de enero, ¿sí? En una empresa lo hicimos a gran escala en Lima, a finales de enero, tipo 27, 28 de enero, lo hicimos a gran escala. Y miren lo que pasó en marzo, ¿cierto? Al principio, un mes y medio después, y seguramente ya yo no estaba, pero seguramente hubo cambio, hubo impacto allí en lo que pasaba. Sí, es lo mismo tener que ir a la oficina que ahora que estamos aislados. Y seguramente hoy, 5 meses después, o 3 o 4 o 5 meses después también es distinto, porque al principio decíamos, sí, parece que son 15 días, listo, nos vamos para la casa 15 días y trabajamos desde allá. Lo extendieron otros 15 días, chévere, pero ya después empezó a pasar el tiempo y eso nos empezó a impactar a nosotros, ¿cierto? Hasta nuestra salud mental, pues, y en fin, una gran cantidad de cosas. Y entonces va a depender de ese tipo de situación, pero trimestral es un buen tiempo para hacerlo. Sin embargo, para cerrar allí, sin embargo, la inspección de las acciones de mejoramiento sí debe hacerse más continuo. Por ejemplo, cada 15 días. Si trabajamos en sprints de 2 semanas, por ejemplo, en cada sprint estamos revisando qué se está haciendo por tener en cuenta estos motivadores. ¿Sí? Bien, ya pues han desarrollado, han puesto sus motivadores allí. Con el material, ¿sí? No se los voy a mostrar aquí, pero también van a recibir un Excel que se puede compartir de Creative Commons, un Excel donde pueden registrar el resultado de sus equipos, ¿cierto? Lo pueden registrar fácilmente y precisamente con él pueden empezar a trabajar todos estos temas. Recuérdenlo, háganse acompañar de quien toque, es importante. A la gente hay que cumplirle lo que se promete. Si hacemos el ejercicio hoy, ¿sí? La idea es que a más tardar mañana, qué sé yo, hagamos el ejercicio de qué plan vamos entonces a ejecutar, ¿sí? Para tener en cuenta los motivadores. Y como les decía, estarlos revisando cada 15 días y primero que se pongan en ejecución y luego estarlos revisando, por ejemplo, cada 15 días, a ver qué se está haciendo al respecto. Que la gente vea que nosotros como líderes estamos usando el instrumento de manera efectiva. Eso sí es la principal recomendación que les voy a dejar en ese sentido. ¿Preguntas hasta allí? ¿Inquietudes? ¿Quién nos quiere contar cuáles son sus principales motivadores hoy? Por ejemplo, yo les cuento los míos. Miren, la libertad, ¿sí? Yo históricamente, y me ha tocado, históricamente he sido también emprendedor, pero incluso estuve de empleado 15 años en una empresa, ¿sí? Pero antes de esos 5 años trabajé de manera independiente, luego me retiré después de estos 15 años
y trabajé 3 años de manera independiente porque ya no me estaban dando la libertad que yo quería. Luego me fui para una empresa 2 años, que se las mencioné hace un momento, ¿cierto? Y ahora, por supuesto, estoy con Human, en donde estamos experimentando todo esto. El honor ni hablar también es otro de mis mayores motivadores. El influenciar, el poder en el sentido de influencia, me gusta que se me escuche, por lo menos, ¿sí? Y tratar de influenciar el entorno. Y la curiosidad y la maestría son mis mayores motivadores como en mi trabajo como coach, como mentor, incluso como escritor, como facilitador, conferencista, en fin, esos son mis mayores motivadores. Me gustaría escucharlos a ustedes. Mi top 3, libertad, honra y maestría. Libertad, honra y maestría, por ejemplo, sí, Julián. ¿Quién más? Por acá tendría curiosidad, maestría y libertad. Qué bueno. Por acá, curiosidad, aceptación, libertad. Wilmer, curiosidad, aceptación y libertad. ¿Quién más? Por mi parte, digamos, sería el mayor sería maestría y en el menor, el último sería orden. Orden, por ejemplo, exacto. Lucho, tenía, pues, aprovechando una pregunta o más que una solicitud, digamos, estas metodologías y el empoderar a los equipos de trabajo, pues de todos modos uno que ya va viendo, digamos, cierto acercamiento a estos temas, a la hora, por ejemplo, de procesos, y ahorita lo mencionaba el compañero Enrique Javier, sobre todo que tienen que responder ante entes externos, regulatorios, en el caso, pues aquí en Colombia, la CREC, exacto. Nosotros como empresa de servicio público, que cualquier error, cualquier cosa, puede ser sujeto a una sanción fuerte económicamente. Esos procesos vale también, o digamos, cómo sería la forma de implementar estas metodologías, teniendo en cuenta esas responsabilidades. Sí, miren, y en el caso de ustedes, me voy a permitir incluso mencionar el caso de empresas públicas de Medellín, ¿sí? Esto lo digo con toda la libertad porque le hemos preguntado a las personas que lideran el proceso de cambio cultural en EPM, si podemos contar algunas de las cosas que ellos nos cuentan, que ellas, porque son mujeres, las líderes en este proceso son mujeres, de hecho son participantes activas en Ágiles Colombia, por ejemplo. Sí, sabemos de qué se trata y el esfuerzo que han hecho en los últimos 5 años para que al interior de la empresa, de la organización, entiendan ¿sí? que esto no choca contra ese tipo de procedimientos rigurosos, ¿sí? Los temas de las auditorías internas y externas, en fin, los procesos, el cumplimiento de, en fin, todo ese tipo de cosas no choca para nada. Y las cosas se hacen y cuando aquí hablamos de que la responsabilidad es del equipo, sí, a la gente se le empieza a cambiar el mindset. Sí, entendemos que ellas nos han contado, es que ese asunto que nosotros respondemos con nuestro propio patrimonio y ocurre alguna cosa, nos han dicho, ¿sí? Pero ya dicen, bueno, esto es, trabajamos mucho la propiedad colectiva, el equipo, y empezamos a trabajar en entornos más de confianza, ¿cierto? Empezamos a tener confianza entre nosotros, partimos de la buena fe, partimos con optimismo de que las cosas van a resultar bien, ese tipo de cosas. Ha sido un proceso gradual, evidentemente más lento, también nos lo han dicho, más lento que en empresas privadas, que también tienen otro tipo de auditorías y de asustadurías, como decimos a veces,
y regulaciones que cumplir, ¿no? Es que transamos en la bolsa de Nueva York, entonces los controles SOX, la ley Sarbanes-Oxley, no sé qué, ¿cierto? Pero vamos cambiando, vean, es que lo que es, todas esas auditorías se dan basadas en procesos que están definidas al interior de la organización, entonces hay que cambiar los procesos, hay que hacerlos un poco más, más apropiados para trabajar bajo estos entornos. Eso hay que cambiarlo, es difícil. La gente de auditoría se asustan realmente, pero como les decía el martes, nuestro trabajo es estarles acompañando, mostrándoles los beneficios, contándoles historias, tratando de que tengan contacto con otros, con otro tipo de empresas que lo hayan hecho, y que les cuenten, así es que lo estamos haciendo aquí, mira los resultados que hemos obtenido, es así, es la única manera, e irlo haciendo gradualmente. Como les he dicho, no podemos pretender que a partir de mañana toda la organización va a cambiar, no, venga, hagámosla con este equipo pequeñito, con esta área pequeña en este proyecto que no es tan de misión crítica, ¿sí? Para poner un ejemplo, no es que no lo vamos a hacer con el nuevo, la nueva electrificadora, pues que la nueva represa que estamos construyendo, no, sí, porque eso es todos los millones del mundo, pero sí con algo más liviano y empezamos a aprender de allí y a mirar los resultados. Eso es más o menos pues lo que... Un comentario con respecto a eso, que uno puede tener las 1000 normas, pero si la gente no le encuentra sentido a esas normas, o sea, fácilmente también, digamos, se pueden volar esa norma y de manera como inconsciente, ¿sí? No porque con la mala intención ni nada, sino que las personas tienen que tener, o sea, como que esa norma sea para algo, darle como un sentido, un propósito, un objeto. Y lo otro es que así seamos nosotros súper regulados y todo eso, el entorno actual es demasiado cambiante. Entonces, de todas formas, hay que estar revisando esos procesos y hay que irlo flexibilizando y sí, obviamente poner los controles y todo esto, pero digamos que sí es necesario y muchas veces cosas, o sea, últimamente nos han surgido muchas cosas nuevas que pues hay que legalizarlas, formalizarlas, pero evacuarlas, no uno que porque esta es la norma, que porque es así y ya no puedo, no porque ya el entorno ya no me permite mantenerme yo rígido y estricto, Claro, es que ya no me permite. Tal cual, es eso lo que pasa. Si es que, ¿qué sentido tiene que nos mantengamos estrictos si lo que les decía al principio de esta noche, si el entorno es más complejo que nosotros, están ocurriendo cosas que nos están aplastando, ¿sí? Entonces vamos a estar brindando un mal servicio o malos productos, en fin, una gran cantidad de cosas que ya no tiene sentido. Ya no tiene sentido realmente. Entonces, lo que tú dices, Magnolia, hay que ir flexibilizando. Claro, no vamos a decir, ve, hoy en este proceso hay 20 controles, vamos a bajarlos a 2 controles. No, eso es gradual. Oye, pero podemos hacer un intento. Como tú dices, revisándolos concienzudamente, me ha tocado ese trabajo, ¿sí? El último que hice en una empresa, habían 17 controles y los redujimos a 4, pero en el transcurso de 2 años. ¿Sí? Eso no pasó, eso fue gradualmente. Vea, quitémosle uno aquí, ¿sí? Y nos adaptamos, y luego el otro, y seguimos cumpliendo, sí, seguimos cumpliendo con la norma, sí, cierto, porque es que lo que pasa hoy mucho en las organizaciones, no solo en las empresas del gobierno mixtas, sino en las privadas, es que cuando hay una falla, lo que hacemos es poner más controles, ¿sí? Sin mirar nada más, ponemos un control adicional. Entonces, llegamos hasta hoy en donde hay controles para los controles, ¿sí? Además pasa eso, hay controles, entonces, eso es lo que hay que empezar a hacer más liviano. Allí nos ayuda mucho la cultura Lean. Muy bien, son las 9, yo no quiero quitarles mucho tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos.